Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. Mientras la casa estaba vacía, Neva empezó a visitar todas las habitaciones. Todo empezó en la habitación de Afife Amin. Se decía que todas las pertenencias de la señora Afife eran viejas. Era dueño de esta habitación. Dijo, esta habitación será mía. Ceylan y Fatih dijeron que Nursa y Kenan discutían constantemente. Nursa y Kenan seguían discutiendo. Los empleados de la mansión hablaban de la enfermedad de la señora Afife. Dijeron que esperan que sea bueno. El mayordomo les advirtió que no hablaran mal. Dijo, hay un tema importante, llama a Musa. Rashid Nefes le ofreció chocolate para hacerlo hablar. Cuando se enteró de que Nursa era de Demiran, utilizó a Nefes para pedirle dinero. Incluso se ofreció a llevar a Nefes a Kenan. El tío Yakup vino a visitar a Kenan y Nursa. El mayordomo había alineado a todos los empleados de la mansión. Dijo que todos dirán lo que saben. Pero nadie sabía nada. Solo la sirvienta había visto todo. La señora Afife y Neva estaban discutiendo en la sala de estar. Pero no sabía de qué estaban hablando, dijo. El mayordomo salió inmediatamente de la habitación para informar al señor Orun. Inmediatamente llamó a Orun. Orun se enojó mucho cuando escuchó esto. Hire preguntó qué pasó. La última vez estaban discutiendo con Neva en la sala de estar. Este tema me molesta, dijo. Hire, por favor cálmate. Dijo que no esperes con ira. Orun, no puedo pensar en nada cuando mi madre está así. Están traspasando una línea que nunca deberían cruzar, afirmó. Neva tenía en la mano la fotografía de su padre. Xianjir entró en la habitación, preguntó Veler. Neva, perturbé un poco su paz. Discutimos un poco. Dijo que fue hospitalizado. Xianjir dijo, te dije que no hicieras nada sin mi conocimiento. Neva inició la discusión. Este lugar es nuestro, todo aquí es nuestro. Eventualmente entenderán esto, afirmó. Estaba ciego de arrogancia. El tío Yakup conocía las discusiones de Nursa y Kenan. Por eso, quería darles una lección. Empezó a contar una historia. Había una pareja que peleaba mucho. Estaban cansados de pelear y consultaron a un hombre sabio. Dijo que la respuesta es muy simple. Tómelo desde abajo. Dijo que uno de ustedes mantendrá la calma y se lo tomará con calma, pero esta historia no fue suficiente para poner fin a su lucha. Xianjir, ¿por qué tienes tanta prisa? Todo está en orden. Dijo que no provoques a nadie de ahora en adelante. Neva nunca. Dijo que no pueden hacer nada. No subestimes a Xianjir Orun. La clave de este trabajo es la paciencia. Cuando llegue el momento, le daré el golpe fatal a Orun. Dijo que fuera al hospital inmediatamente y se disculpara. Neva estaba muy enojada. Dijo que algo así no sucedería en la vida. Orun estaba paseando por el hospital. La señora Hira Afife es una mujer fuerte. Lo superará fácilmente. Dijo que tal vez no discutió con Neva. Orun dijo, mi madre debería despertar, todo será revelado. Pero si lo hicieron, ella pagará el precio. Hira, nadie te conoce mejor que yo. Nadie puede oponerse a ti cuando estás enojado, pero bajo toda la depresión tienes un sentido de compasión. Seguirás haciendo lo que quieras, pero ahora mismo necesitamos más tu lado compasivo, dijo. Orun se ha ablandado un poco gracias a Hira. Rashid y su esposa compraron regalos para Nursa y Kenan. Buzlat los vio mientras hablaba. ¿Dónde está el aliento?, preguntó. Rashid dijo que está en casa. Buzlat estaba preocupado. Preguntó cómo podían dejar al pequeño solo en casa, pero se marcharon sin escucharlo. Nursa y Kenan empezaron a pensar que habían cometido un error gracias al tío Yakup. La señora Afife comenzó a recobrar el sentido. Orun preguntó cómo estaba. Hira se sintió aliviada cuando Afife dijo que estaba bien. Dijo que te mejores pronto. Orun preguntó, ¿puedes decirme cómo sucedió esto? La señora Afife miró a Hira. Hira pensó que debería salir. Cuando Hira salió, empezó a orar. Espero que lo superemos sin peleas ni ruidos, dijo. En ese momento llegó Xianjir. Escuché que la señora Afife estaba enferma y le pregunté cómo estaba. Quería entrar. Él está descansando ahora. Dijo que se encuentra en buenas condiciones. Preguntó si Xianjir Orun estaba con él.
Hira estaba tratando de impedirle entrar. Mientras tanto, Nursa y Kenan seguían discutiendo. Pero estaban tratando de encontrar una manera. ¿Acordaron? 3 horas para ti, 3 horas para que yo me haga cargo. Xiangjir dijo, ¿no me dejas entrar a la habitación de mi prima? Hira dijo, no me corresponde a mí dar permiso por ahora, pero la señora Afife está muy cansada, ¿sabe? Estaba a punto de entrar desde Xiangjir. Orun salió de la habitación, así que viniste a visitar a mi madre, dijo. Xiangjir Neva también vendrá, dijo. Orun lo interrumpió. Mi madre no acepta visitas. El doctor dio permiso, nos iremos pronto. ¿Se puede ver en casa? Dijo. La señora Afife respondió a las preguntas de Orun diciendo solo estábamos hablando. Ella dijo, a las mujeres de Mirkanli no se les ha enseñado dónde ni cómo hablar, pero yo les enseñaré. Xiangjir insistió en entrar a la habitación. Orun intentó advertirle que no excediera sus límites. Sabemos exactamente dónde detenernos y dónde detenernos, dijo. Xiangjir preguntó qué estaba pasando. Orun no quiso decir nada. La razón por la que has esperado tanto es por la debilidad de las cosas en las que crees, dijo. Xiangjir no supo qué decir y tuvo que irse. Que te mejores pronto. Deseos para la señora Afife. Dijo que enviara mi mensaje. Hira quería ayudar a la señora Afife, pero ella no lo permitió. En ese momento, Orun también los vio. Hablé con el doctor, podemos salir, dijo. Le diré a la enfermera que le ayude. Hira dijo que ayudaría, pero Orun dijo que no era necesario, que la enfermera lo haría. Luego salió de la habitación. Hira dijo déjame hacerlo. No me siento ofendido por lo que acaba de pasar, dijo. Orun dijo, no quiero que nadie te haga daño. Esta actitud de la señora Hira Afife no me atrae. No me molesta que se comporte así en este estado, dijo. La persona Orun puede amar a cualquiera. Pero es un gran sentimiento estar en un corazón compasivo y saber que estás en este corazón, dijo y la abrazó. Xiangjir volvió a casa. Neva preguntó qué estaba pasando. Xiangjir, buscas el caos, pero esto no sirve de nada. La señora Afife dijo que no le dijo nada a su hijo. Neva dijo, no pensé que fueras tan cobarde. No porque Xiangjir sea un cobarde. Creo que tiene un plan, dijo. Mientras tanto, Nursa y Kenan se estaban derribando mutuamente. La señora Afife llegó a su casa. No quería irse a la cama. Hira preguntó, ¿qué te gustaría cenar? La señora Afife dijo que el ama de llaves se encargaría de ello. Orun dijo, salgamos y podrás descansar. ¿Y salieron con Hira? Hira dijo, gracias a Dios, la señora Afife está aquí de nuevo. Orun dijo que sí, como si nunca hubiera estado enfermo. Hira, no digas eso, me sorprendería que la señora Afife actuara de manera diferente. Dijo que sería suficiente. Orun preguntó, ¿deberíamos tomar té juntos? Hira dijo, prepararé el té y te esperaré. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.